en esta sesión virtual en la que llevaremos a cabo la mesa de trabajo titulada Educación a distancia durante la pandemia, aprendizajes y experiencias, que está a cargo del Cuerpo Académico número 53. Era una presentación que elaboré y quiero comenzar agradeciendo al Cuerpo Académico 53 por la invitación, en especial a su líder, al doctor Rodolfo, y también quiero agradecer la oportunidad de participar como asociada con ustedes. Bueno, y buenas tardes, qué bueno que nos acompañan. Cuando me invitaron a la sesión, me gustó mucho que el título incluyera las palabras aprendizaje y experiencias. ¿Por qué? Porque considero que son elementos dinámicos que constantemente se están retroalimentando. Es decir, a veces para vivir una experiencia o para generar una experiencia nos apoyamos de un aprendizaje, pero a la vez lo que vivimos a través de la experiencia también retroalimenta ese aprendizaje que nos ayudó a vivir una situación específica o a propiciarla o a generarla. Por lo tanto, para empezar, creo que es como muy importante hacer una toma de conciencia y estar muy atentos siempre a lo que vivimos para poder estar construyendo y reconstruyendo nuestras experiencias y aprendizajes para que entonces nuestro mismo hacer o actuar nos vaya retroalimentando para mejorar continuamente en todos los ámbitos de nuestra vida y por supuesto el profesional. Organicé yo la presentación en dos como segmentos. En el primero hablaré un poco de mis aprendizajes, aunque haciendo más énfasis en mis experiencias como docente en tiempos del COVID-19. Al principio había considerado hablarles un poco de mi experiencia como docente de la licenciatura y también como coordinadora de cursos de formación de profesores. Pero cuando estaba trabajando la información me di cuenta de que en realidad las experiencias son muy similares, porque también pues finalmente, aunque los cursos estén dirigidos para profesores, en algún momento también asumen el rol de alumnos. Y entonces la dinámica es similar, aunque cada una tiene sus matices. Entonces traté de abordarlo de manera general, centrándome en licenciatura. Cuando inició todo esto de la pandemia y tuvimos que dejar de encontrarnos en la facultad, como una solicitud, o bueno, no constante, pero que sí me saltaba, era que los alumnos me decían, maestro, es que me hubiera gustado interactuar más con usted. Y me movía. O sea, y sí me preocupaba por el hecho de creer o asumir que los estaba descuidando. Entonces me impactaba. Y yo misma me cuestionaba si entonces debía empezar a priorizar o a promover que se priorizara lo sincrónico sobre lo asincrónico, porque yo soy defensora o promotora de las actividades asincrónicas y de dejar lo sincrónico solamente para momentos que se justifiquen, como la introducción a un curso, para introducir un nuevo contenido o un contenido complejo o para resolver asesorías. ¿Por qué? Porque pues sé que en sus hogares o en los hogares de los alumnos, pues la dinámica también en tiempos de pandemia es compleja y no todos tienen un equipo personal de cómputo o el acceso a internet, o hay varias cuestiones que a veces se salen de lo escolar y que pueden afectar en que estén participando de manera constante. Pero entonces, en mis reflexiones, yo misma llegué a la conclusión de que interactuar es una cosa, pero hacerse presente es otra, y quizás es un poco más completa que interactuar. Porque entonces me di cuenta de que, de que con las estrategias que implemento, me hago presente con mi grupo, aunque no estemos en una sesión sincrónica. Porque los profesores lo tenemos bien claro, pero es como muy evidente que, por ejemplo, las plataformas son espacios vacíos. Cada palabra que tecleamos, cada elemento que integramos ahí, pues es una forma también de nosotros hacernos presentes
al estar armando todo un curso, que entonces sería una situación de aprendizaje. Y entonces en mis reflexiones tomé conciencia, por eso les digo que es importante tener como esa retroalimentación constante entre experiencia y aprendizaje, y me di cuenta de que sí estoy presente. ¿Por qué? Porque planeo mi curso. En estos entornos y en este tipo de experiencias, no podemos improvisar los profesores. O sea, no podemos irnos sacando algunos elementos de la manga. Podemos hacer ajustes, nada está acabado, pero sí es necesario partir de una visión general de cómo vamos a trabajar. Entonces planeo mi curso, también hago el diseño instruccional de mi curso. Esto me implica idear las actividades de aprendizaje, redactar las instrucciones para que mis alumnos, cuando estén solitos leyendo en su computadora, lo que espero que hagan o lo que les estoy proponiendo que hagan, pues sepan qué hacer. Porque en ese momento, pues, no van a poder levantar la mano para preguntarme. Es más, quizás cuando ellos estén leyendo, yo a lo mejor hasta estoy dormida, ¿no? Entonces, pues es como dejar la mesa servida, por decirlo de alguna manera. Preparo mensajes de bienvenida y un conjunto de información de apoyo que los profesores elaboramos antes de que inicie el curso y que también vamos retroalimentando de manera dinámica. También me hago presente como profesora cuando busco y selecciono o creo los materiales de información, los recursos educativos que considero pertinentes para que entonces mis alumnos puedan construir su aprendizaje de manera organizada. Entonces, en estos 3 puntos, los profesores nos hacemos presentes y ahí estamos en la fase como de preparativos del curso. Después viene la implementación, inicia el semestre, quizás los invitamos a una sesión de bienvenido, de inducción, pero y entonces empieza el semestre a arrancar las actividades de aprendizaje, las sesiones, todo lo programado. Y entonces, ¿cómo me hago presente ahí? Si en mi caso, hablando por mí, yo priorizo lo asincrónico sobre lo sincrónico. Ay, pues porque hago seguimiento de mis alumnos. Trato de checar quién ha ingresado a la plataforma o quién no ha cumplido con alguna actividad para escribirle y entonces establecer contacto para entender qué es lo que le está pasando y poder encontrar alguna alternativa de apoyo. Me hago presente cuando atiendo solicitudes de asesoría de mis alumnos. Me hago presente cuando retroalimento sus productos y evidencias de aprendizaje. Es una retroalimentación efectiva, no es la que nada más le comunica al alumno estás mal o debes corregir, sino una retroalimentación efectiva es cuando lo cuestionamos o le hacemos recomendaciones específicas para que entonces sepa cómo mejorar su trabajo y ese aprendizaje se vaya volviendo un poco más significativo. Entonces, sí, y obviamente también los profesores nos hacemos presentes mediante la evaluación, pero esas acciones que comenté de planeación y de implementación, pues son las que nos hacen estar ahí, haciendo casi un marcaje personal de cada alumno. Un aspecto que yo veo que es más fácil de manejar ahora que trabajamos con mediación tecnológica, porque además hace muchos años leí una frase que decía, en la educación a distancia, el alumno que está activo no existe. En el salón de clases, puedes tú ser un alumno pasivo, siempre sentarte hasta atrás, nunca preguntar, ir entendiendo por lo que otros compañeros van aportando o van preguntando, pero te la llevas de cierta manera. Y en este tipo de procesos, pues no. Y entonces, a la vez, yo creo que eso mismo da la oportunidad de conocerlos mejor por lo que escriben, por sus dudas, por sus aportaciones, por lo que entregan. Y entonces, obviamente, esas son como mis estrategias de hacerme presente. No todo es miel sobre hojuelas, sino todo funciona. Y entonces también dije, bueno, también hay aspectos que es necesario superar, pero que no depende todo de mí. Y hay 2 aspectos muy importantes. Uno es que no siempre logro establecer comunicación con mis alumnos. ¿Por qué? Porque no sé por qué motivo no les gusta responder mensajes. Aunque explícitamente les pida que confirmen recepción o que se comuniquen conmigo por tal cosa, no todos lo hacen. De hecho, la minoría es la que lo hace.
Y entonces eso no permite que haya un proceso de comunicación, porque si no hay una respuesta del receptor y no logramos estar interactuando, pues no se da, y entonces los alumnos dicen, no, pues nunca interactué, ¿no? O no hubo interacción, por ejemplo, a pesar de que los busquemos. Puede haber profesores que no los busquen o que no sean tan insistentes, pero finalmente se requiere de una respuesta para que haya un proceso de comunicación y la comunicación no sea unidireccional, es decir, que solo yo los esté bombardeando, saturando sus bandejas con mensajitos. Otro aspecto que es necesario superar, pero que no todo depende de mí o de los profesores, es que la retroalimentación a veces no es aprovechada. También la retroalimentación puede ser un espacio de interacción, de diálogo, de construcción del aprendizaje. A veces, y habrá profesores que quizás les ha pasado lo mismo que a mí, desde la primera entrega hacemos una observación. ¿Y qué creen? Viene la segunda versión o la tercera, y esa primera observación nunca fue atendida. Y entonces los alumnos también dicen, es que no hubo interacción, o nos sentimos solos. Pues también se requiere como ciertas señales de vida de nuestro receptor, que en este caso pues son los estudiantes. Esto como para cerrar, ¿cómo visualizo desde mi experiencia que los profesores nos hacemos presentes en este tipo de formación, y que esta toma de conciencia pues fue a partir de esta actividad a la que fui invitada y que me ayudó como a aterrizar estas ideas para saber que sí hay cosas que estoy haciendo y que no necesariamente tienen que ver con la comunicación sincrónica o la interacción sincrónica. Ahora, desde mi experiencia, ¿qué ha implicado hacer docencia en línea? Pues primero, reconstruir mi forma de hacer docencia, es decir, todos los profesores, y ustedes han conocido a muchísimos profesores desde que estaban quizás en preescolar, tenemos nuestro estilo muy particular de hacer docencia en el aula. Pero, ¿qué creen? No es lo mismo hacer docencia en el aula a hacer docencia cambiando un salón de clases físico por un entorno mediado por tecnología. Entonces, en primer lugar, ¿qué implica la docencia en línea? Pues reconstruir nuestra forma de hacer docentes. También otra implicación muy fuerte, pues es que el acompañamiento en este tipo de situaciones debe ser más personalizado y puntual para cada estudiante. En mi caso, por mi dinámica laboral, por ejemplo, yo pasaba poco tiempo en la facultad, iba a mis clases y atendía los compromisos en los que se solicitaba mi presencia, y me regresaba a mi oficina en la misma universidad. Ahora, estar trabajando con esta dinámica me ha dado la posibilidad, una, de involucrarme en más actividades de la facultad por el manejo del tiempo, y también la oportunidad de conocer un poco más a mis estudiantes por la forma de estar trabajando. ¿Cuáles son los retos que desde mi perspectiva enfrenta la docencia en línea o tenemos que resolver como profesores? El primero, yo creo que es encontrar el equilibrio entre quienes tienen acceso y competencias para trabajar con mediación tecnológica y que hasta se les da, y también cómo respecto a los alumnos que enfrentan situaciones que les han impedido desenvolverse plenamente en esta forma de trabajo. Entonces, por un lado, tenemos que equilibrar la atención entre quienes pueden y cuentan con los elementos para cumplir, y entre quienes por algún motivo requieren un poco más de esfuerzo o atención de nuestra parte. Por otro lado, yo creo que les digo que yo promuevo mucho el trabajo asincrónico porque creo que es una oportunidad para que los alumnos se vuelvan más autónomos e independientes. Si eres autónomo e independiente para aprender, también vas a poder ser una persona independiente cuando en tu vida en general, es decir, vas a tener como mayor seguridad al tomar tus decisiones o resolver tus problemas. Y entonces es un todo. Y yo creo que nos toca aprovechar esta situación de pandemia que estamos enfrentando para evitar prácticas paternalistas y tratar de generar situaciones cuidadas y controladas por nosotros, pero para que ustedes como alumnos
se vuelvan un poquito más autónomos y más independientes, así que no crean que por estarnos viendo están aprendiendo, por ejemplo. Pero entonces, ¿todo nos toca a los profes? Pues claro que no. Yo creo que así como los profesores tuvimos que reconstruir nuestra forma de hacer docencia o estamos reconstruyéndola en el camino porque pues nunca nada se acaba, siempre todo se puede mejorar. Yo creo que los alumnos también tienen que reconstruir su forma de ser alumnos y se me ocurren algunas recomendaciones. Primero, que se ven a sí mismos como pedagogos en formación. Yo cuando empecé mi carrera en la universidad, ya se me está acabando el tiempo, pero me quedan como 2 diapositivas nada más. Cuando empecé en la universidad, empecé en la facultad de medicina, y entonces ahí me llamaba la atención que desde que entraban a medicina los alumnos firmaban como MEF, médico en formación. Se asumían como profesionistas en formación, no como alumnos. Son un profesionista en formación. Ustedes también, los pedagogos desde el primer día de clases, somos pedagogos en formación. Otra recomendación es que se vuelvan activos en el consumo de los contenidos que ponemos a su alcance. Primero, pero sean consumidores activos, cuestionen, analicen, traten de resolver sus dudas por sí mismos y si no pueden, recurren a nosotros o aunque puedan, si quieren ampliar la visión o la información, pues búsquenos a sus profesores. La otra recomendación es que sean responsables de su aprendizaje, pero cuando estén ejerciendo no van a tener otra opción. Habrá situaciones que van a enfrentar y que van a tener que entender cómo resolverlas y eso es aprender. Busquen su autonomía e independencia ahora que están acompañados y guiados por nosotros como profesores y comuníquense. Cuando los profesores les escribamos, les preguntemos o los busquemos, den señales de vida en cuanto puedan. Ya por último, creo que todo este proceso es una responsabilidad compartida. Esta imagen que les comparto me gustó mucho porque hice una búsqueda de ver con otros ojos. Y entonces es eso, o sea, intentar cambiarnos un poquito el chip y tratar de ver con unos ojos de apertura y flexibilidad que nos ayuden a aprovechar esta experiencia que estamos viviendo de formarnos con mediación tecnológica para aprender y desarrollar y fortalecer nuestras competencias, porque si no lo hacemos ahora que estamos formándonos, pues entonces ¿cuándo lo vamos a hacer? Porque además, considerando que quizás muchos la licenciatura sea su último grado de estudios, entonces es como la oportunidad para formarse en todo lo que puedan. Pues ya por último cierro comentándoles que todo es perfectible y no hay experiencias acabadas y les agradezco. Muy buenas tardes a todas y todos los que están aquí presentes. Es un gusto para mí poder compartir en esta mesa una de las experiencias durante este proceso mediado por tecnología. Específicamente yo quise el día de hoy hablarles del caso del video, el uso de los videos como un recurso educativo digital para, como decíamos, esta educación mediada por tecnología. Como preámbulo, quise partir de una lectura que he estado haciendo en este tiempo que se llama así, Las grandes innovaciones que cambiarán tu vida, un texto que hace algunos años, antes de la pandemia, pude adquirir, de Marta García, y en este texto me encantó esta parte introductoria donde nos hace reflexionar la autora cómo las grandes innovaciones han cambiado o están cambiando, pues, lógicamente la vida, ¿no? Las tecnologías más poderosas como tal son aquellas cuyo misterio desaparece porque se dan como los mejores amigos, es decir, se dan por hecho. Las tecnologías en este caso se introducen en nuestra vida cotidiana hasta que son indistinguibles de ella, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la electricidad, ¿no? Que de repente ni le damos ya importancia, ¿no? Porque lo creemos que es algo muy cotidiano ya. Sin embargo, cuando de repente se nos va la luz o se complica el asunto, como hace poco que fue un fallo general en toda la República, pues vemos la importancia de este tipo de innovaciones, ¿no? Internet pues va también en camino de alcanzar ese estatus de hacerse invisible y de ser ya cotidiano y parte de la vida de las personas. La historia pues va avanzando y sin duda pues es notable cómo los jóvenes de 20 años y muchos incluso de ustedes, de sus generaciones, pues ya no recuerdan el mundo antes de Google, ¿verdad? La idea de que Internet sonaba en aquel entonces, que conectábamos al teléfono nuestro cable para que pudiéramos enlazarnos y conectarnos y que de repente nadie podía usar el teléfono durante ese tiempo, pues suena divertido para muchos jóvenes en la actualidad. No recuerdan también
cuando el Internet solo podía encontrarse en una computadora. Para responder un correo teníamos que ir a la computadora, nada existía fuera de la computadora que fuera relacionado con Internet, y hoy pues tenemos Internet en muchas cosas, no nada más en los teléfonos, no nada más en las computadoras, sino en muchos aparatos electrodomésticos, en muchos espacios de nuestra propia casa. No hablo generalizado, pero sí creo que cada vez tenemos más avances de este tipo, ¿no? En las familias, etcétera. Ahorita vamos a ver algunos datos al respecto. Los grandes inventos tienen un profundo efecto transformador, y aquí esta autora, Marta García, me gustó el ejemplo que dio, ¿no? Dice, hasta que llegó el ferrocarril no importaba el tiempo. O sea, cada ciudad marcaba su hora en función del sol, y de repente Madrid tenía un horario, ¿verdad? Y en París era otra hora, y no había ningún problema, y a nadie le interesaba esa cuestión de las horas, ¿no? Pero sin embargo surge este invento que fue el ferrocarril, y viene a cambiarle totalmente la forma de ver, de medir el tiempo, ¿no? Porque si no, pues podían chocar las locomotoras, podía haber un problema ahí de los tiempos, de cómo usar las vías del tren, etcétera, y eso cambió por completo la forma de entender esta dinámica. Entonces, también hoy creo, como lo dice la autora, no deberíamos extrañarnos que ahora pasa lo mismo, ¿no? Un mundo conectado también está cambiando nuestra existencia. Ya ahora sí, hablando de datos más precisos, bueno, en la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de información en los hogares en 2019, se señala cómo en México el 70.1% de la población de 6 años o más es usuaria de Internet, ¿no? Un 56.4% de los hogares disponen de conexión a Internet. Claro, algunos lo hacen con datos, algunos lo hacen por una conexión ya más de contrato, con una telefonía, etcétera, o por una antena, pero bueno, ya ha crecido mucho la disposición del Internet, de la conexión a Internet en los hogares. Claro que hay una brecha importante en relación al acceso al Internet, considerando la zona urbana y la zona rural. Hay una diferencia de 28.9 puntos porcentuales, como lo podemos ver acá a la derecha. En las ciudades un 76.6 y en la parte rural es un 47.7, que son parte de las desventajas que tenemos actualmente, ¿no? Si vemos los grupos de usuarios de Internet, pues los que ustedes que están ahorita actualmente nuestros estudiantes en la facultad, pues se encuentran en el grupo mayor, ¿no? Un 91.2% son este grupo de 18 a 24 años, que son los mayores consumidores de Internet en nuestro país. Y bueno, ¿cómo lo hacen o cómo se accede al Internet en este caso? Pues pensando en la cuestión de los equipos, principalmente, como lo ven acá, la parte de la izquierda, tanto en 2019 como en 2018, el principal equipo es el teléfono celular, el smartphone. Un 95.3% utilizan el smartphone de manera privilegiada para acceder a los contenidos por Internet. Y bueno, después viene la computadora portátil, la computadora de escritorio y otros espacios, como incluso pueden llegar a ser hasta la parte de los videojuegos, muy pocos, pero sí aparecen todavía en la parte de los datos. Estos usuarios también en el mismo estudio aparece un dato importante, ¿no? O sea, ¿para qué acceden a Internet? Y bueno, ahí aparecen varias alternativas, pero la que yo quise subrayar en este caso fue la cuestión del acceso a los contenidos audiovisuales. Recuerdan que les dije que les iba a contar mi experiencia en torno al uso de videos. Bueno, pues un 80.5% de los usuarios de Internet lo hacen para acceder a contenidos audiovisuales. No quiere decir que sean contenidos propiamente emanados de la cuestión educativa, pero al final de cuentas son videos que se suben a Internet y que son consumidos por los usuarios. Ahora sí, les hablo de mi experiencia, específicamente lo que fue la implementación del video educativo como recurso educativo durante el proceso de lo que fue el semestre pasado, específicamente en la materia de desarrollo de programas para la formación de recursos humanos, que me tocó compartir con un gran grupo, el grupo que ahorita está en sexto C, a quien saludo si están por ahí varios de los estudiantes. Estos estudiantes eran 24, y bueno, 21 de ellos contestaron a la encuesta que ahorita les voy a ir mencionando, para que visualicen algunos de los puntos que ellos resaltaron en torno al video educativo.
Antes de entrar a los resultados de la encuesta, quiero señalar, bueno, pues un video educativo es un recurso educativo digital que es una representación videográfica, pero eso sí, pedagógicamente intencionada. No es un video por sí mismo, sino que es un video que tiene una planeación pedagógica, que tiene una intencionalidad, que se busca como un medio para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, específicamente desde la parte asincrónica, como lo decía la maestra Georgette, y puede ser creado para introducir, para profundizar o para ampliar una temática. Precisamente en esta otra diapositiva les hablo de los tipos de videos. Podemos encontrar el narrativo, el documental, el motivacional, el monoconceptual y el temático. Los que están marcados en rojo fueron los que yo cotidianamente he usado en este periodo de contingencia. O sea, he hecho algunos videos con la parte narrativa, contando una trama, contando una historia, contando una fábula. Luego también he hecho algunos videos motivacionales donde ni siquiera salgo yo, simplemente son un conglomerado de imágenes unidas con un audio y con algunas frases. Y también otros de tipo monoconceptual, donde lo que buscan es profundizar sobre un concepto de una manera breve, ¿verdad? A lo mejor un concepto que quedó a lo mejor un poco, que le faltó discutirse durante la sesión sincrónica o que falta profundizarse, bueno, lo traté a través de un pequeño video tipo monoconceptual. Para hacer esta planeación utilicé la metodología propuesta por la Universidad de Colima y que todo el equipo pues de los que han sido nuestros formadores en este proceso de contingencia, entre ellos el equipo que coordina la maestra Georgette, pues nos han ayudado mucho a entender, ¿no? Que es la metodología AVI. Que por sus siglas, ¿verdad? Implica 4 etapas. La A de análisis, ahí está un doble 3, hay un error ahí. La 2 es el diseño, la 3 es desarrollo, y después la etapa 4 con la implementación y evaluación, ¿no? Tan importante la primera como hasta la 4, porque ahorita vamos a ver cómo para mí esta parte del análisis es fundamental, el entender el porqué de un video, en este caso, el para qué de un video, porque también hay que decir, hay muchos recursos educativos, ¿no? Desde la parte virtual, y no para todo tendríamos que caer en utilizar videos tampoco, ¿no? No es que tengamos que abusar tampoco de un tipo de recurso. Bueno, les cuento entonces cómo nos fue con esta parte de la evaluación de los videos que hice o que utilicé durante lo que fue el curso de recursos humanos el semestre pasado. Ahí pueden ustedes ver las barras en azul son los que respondieron totalmente de acuerdo, las barras en naranja son los que respondieron con de acuerdo, y luego había otros señalamientos también, la parte neutral, la parte de en desacuerdo o completamente en desacuerdo. En estos puntos que están aquí en la diapositiva, a una gran mayoría les pareció que el contenido de los videos fue interesante, también que la duración fue adecuada. Este fue un punto que mejoré mucho a comparación de lo que fue el año pasado, donde uno de los aspectos que más había sido señalado era la duración de los videos. En este caso, los videos fueron máximo de 5 minutos, ¿verdad? Y esto también ayudó mucho. El audio también, eso tiene que ver con la cuestión de producción, el audio, la calidad también fue bien valorada. La parte de la edición, que por ahí también hubo un buen grupo de estudiantes que la comentó como de manera positiva, y sobre todo la claridad del mensaje que se quiso compartir mediante el recurso educativo. Hasta aquí todo bien, bueno, en general bien, pero también hay que decir otras cosas, ¿no? Y ahorita las vamos a comentar. De manera general en esta pregunta, yo lo que quise saber es qué tanto habían visto los videos que puse. Un 95.2% dijo que había visto todos los videos de manera completa. Ya no indagué más, pues, pero lógicamente YouTube te da estadísticas específicas. Sí subió mucho la cantidad de vistas y el tiempo de vistas con respecto al semestre pasado. Reitero que el semestre pasado sí abusé en cuanto a los tiempos. Hubo videos donde de plano la gente no los veía ni a la mitad porque estaban muy largos, ¿no? Y eso fue una gran lección para mí. Afortunadamente tuve la oportunidad de, mediante los diferentes cursos y talleres que nos dieron en la universidad, poder mejorar este aspecto. También, bueno, ya después cuando les pregunté si fueron demasiados videos, ahí esta pregunta, no sé si a lo mejor algunos se fueron con la pinta y le pusieron totalmente de acuerdo, o realmente sí lo ven como que fueron demasiados videos. Durante el semestre que fue el curso de recursos humanos, fueron 4 videos personales, o sea, donde yo aparezco y donde yo los hago totalmente, o sea, que son inéditos como tal,
Los demás videos, digo, hubo más videos, pero no fueron videos elaborados por un servidor, sino tomados directamente de la red, ¿no? A lo mejor también por eso es de que la gente, aquí los estudiantes pensaron de manera general, pero bueno, sí es un aspecto a considerar la cantidad de videos que se usan como recursos. Reitero, lógicamente hay más recursos educativos y no es obligatorio que a todos les gusten los videos tampoco, ¿no? Después, las últimas dos preguntas más a tipo de reflexión. A ver, ¿y tú consideras como estudiante que el uso de videos fortalece las clases? Y bueno, 20 de 21 estudiantes comentaron que les parece que sí, es un recurso que fortalece. Y por último, a ver, ¿y tú cuando seas profesor o si fueras profesor, utilizarías los videos? Y también la tendencia fue muy positiva. Unos totalmente dicen completamente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Otros ponen como de acuerdo, pero y solamente dos se quedan como en neutral, ¿verdad? Esos son un poco lo de las respuestas que ellos señalaron. ¿Qué me lleva a pensar todo esto? Bueno, me lleva a pensar primero que la etapa 1 de la metodología ADI, que es el análisis, es fundamental. En esta etapa, bueno, no lo expliqué tan a detalle anteriormente, pero esta etapa es cuando me pongo a pensar precisamente en los destinatarios y en el tipo de mensaje que se quiere dar a ellos, ¿no? Entonces, definitivamente habrá temas que sí se presten para poderlo llevar a un video, habrá algunas secciones del tema, habrá algunos conceptos del tema que sí se vean y que sí sean factibles de ser llevados a los videos. Pero también, lógicamente, habrá otras cosas que no hay como leerlas directamente, por ejemplo, del autor principal, o no hay como ir a las fuentes primarias, etcétera, ¿no? Entonces, es importante no perder de vista tanto los destinatarios como también este análisis de si es factible o no hacer un video de este tipo de temas. También me queda la conclusión de que un buen equipo de producción o un buen trabajo de postproducción no suple en nada esta etapa 1 del diseño, ¿no? Es decir, yo compré un estabilizador para videos, yo tengo algunos programas específicos para manipular las imágenes, los audios, etcétera, y nada de eso suple, ¿verdad? El que no haya sido bien diseñado el video. Entonces, por más de que uno le quiera meter creatividad, le quiera meter aspectos que uno considera innovadores como profesor, si no están bien planificados, si no tienen una coherencia con el mensaje, en nada suple como tal esta parte de producción y de postproducción. Y finalmente, bueno, ante todo esto, ante los resultados que mostró este grupo de estudiantes, yo creo que el video es un buen recurso educativo digital porque precisamente permite el trabajo asincrónico y claro, hay más posibilidades aparte de los videos, pero esta es una estrategia que puede seguirse utilizando incluso, lógicamente, que ya se utilizaba desde antes de la pandemia, se ha utilizado mucho ahora durante, pero que creo que también puede continuar con unas buenas posibilidades a futuro para seguir fortaleciendo los procesos educativos en las diferentes etapas y niveles, ¿no? Hoy, pues, lógicamente estamos de repente muy saturados de información, pero creo que vale la pena explorar la parte de videos educativos como una alternativa, reitero, para fortalecer esta parte de los procesos formativos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí serían mis reflexiones. Por aquí les dejo también algunas referencias y, bueno, quedo al pendiente para cualquier comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo que yo he elegido para compartir el día de hoy tiene que ver justamente con esta experiencia, con las plataformas que nos ayudan para trabajar en entornos, precisamente el proceso de aprendizaje con entornos virtuales. Y particularmente el énfasis está en sí identificar que los sistemas de gestión del aprendizaje son herramientas, pero creo que hay un aspecto importante que desde nuestra perspectiva debe estar siempre presente, que son herramientas que van a contribuir a gestionar una experiencia de aprendizaje. Entonces, creo que al momento de tener este planteamiento presente, puede ser la diferencia en términos del cómo usamos la herramienta. Antes de ir directamente a esta parte del uso de la herramienta como un elemento para la gestión del aprendizaje, comparto un dato o algunos datos relacionados con el crecimiento que ha tenido la educación a distancia. Creo que uno de los elementos centrales que se han considerado ahora en la mesa de trabajo justamente es esta parte de la educación a distancia que ahora por la contingencia pues se ha tenido que implementar en todos los contextos,
pero no es algo que, digamos, tiene un avance que sea de estos últimos meses y que esté relacionado con el contexto específico de la pandemia. Nosotros lo hemos visto más de cerca, hemos tenido este acercamiento por las condiciones sanitarias, pero justamente en otros contextos se ha venido observando un crecimiento en términos de la educación a distancia y las diversas formas que hay para impartirlas. Uno de esos casos, por ejemplo, en Iberoamérica es Brasil, donde se ha identificado ya desde, considerando el 2010 y al 2017, un crecimiento porque ha pasado del 14% de matrícula en educación que participa en alguna modalidad de educación a distancia al 21.2% para el año 2017. Y hay otros países donde también se identifica un crecimiento en esta modalidad que particularmente se observa en Colombia, España y México, donde se ha observado un crecimiento que está alrededor del 14 y 18% en ese rango para estos tres países. Entonces, esto solamente lo traigo a la mesa porque creo que nos ayuda también a reflexionar en la situación actual, pero también hacia dónde va la tendencia en términos de lo que implica la educación a distancia y particularmente la educación a distancia con apoyo tecnológico. Por ello, el énfasis de mi presentación en nuevamente identificar estos sistemas de gestión del aprendizaje como la herramienta que nos van a ayudar a poder generar experiencias enriquecedoras en términos de aprendizaje para los estudiantes. Particularmente hay dos aspectos que están sumamente relacionados cuando nos acercamos a los sistemas de gestión del aprendizaje. Uno de ellos es analizar la estructura que tienen estos sistemas. Es decir, sabemos que no hay un único sistema que apoye el aprendizaje. Hay hay varias alternativas de entornos virtuales para poder trabajar actividades de aprendizaje y cada uno de ellos, aun cuando coincide en los elementos centrales que consideran en el diseño, sí tienen algunas diferencias en términos de la estructura. Y por lo tanto, desde la perspectiva pedagógica, desde el acercamiento pedagógico, algo que tendríamos que estar haciendo de una manera más puntual, más detallada, es cómo esa estructura afecta o incide justamente en la dinámica de la experiencia de aprendizaje, particularmente considerando los tres tipos de interacción que son centrales para la gestión del aprendizaje, particularmente cómo esa estructura de los sistemas que utilizamos o de las plataformas que usamos inciden en la interacción del profesor con los estudiantes, pero también cómo esa estructura incide o propicia la interacción de los estudiantes con el contenido que se va a revisar para generar determinadas competencias. Y también cómo esos diversos sistemas están posibilitando la interacción entre los estudiantes. Como les decía, son distintas las alternativas que existen, pero en función de la estructura que tiene cada una de ellas, nos van a dar más o menos posibilidades. Entonces, al momento en que conocemos o analizamos la estructura, también podemos visualizar condiciones diferentes para poder desarrollar la experiencia de aprendizaje. Lo que voy a compartir específicamente ahora en términos de experiencia es el uso de Moodle como una alternativa justamente para trabajar el aprendizaje personalizado. Desde hace tiempo venía justamente teniendo esta inquietud sobre cómo los diferentes entornos pueden entonces estar propiciando o podrían propiciar diferentes experiencias de aprendizaje. Habitualmente uso Educ y lo he usado durante mucho tiempo. Hice un acercamiento a Moodle justamente porque empecé a ver algunas posibilidades porque empecé a tener un acercamiento más específico hacia la personalización del aprendizaje en términos de identificar y tener también la intencionalidad de poder concretar algunas otras alternativas prácticas de cómo estos elementos conceptuales con los que hay cierta coincidencia, por ejemplo, desde la perspectiva constructivista, en términos de poder hacer ese ejercicio o esas experiencias de aprendizaje que se acerquen a los intereses, a las necesidades de los estudiantes. Y entonces ahí surgía mi inquietud de cómo una herramienta tecnológica, un entorno virtual del aprendizaje, un sistema de gestión del aprendizaje podría estar apoyando, optimizando
esta posibilidad de personalizar más la experiencia del aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que un poco está alrededor de este concepto de aprendizaje personalizado? Sabemos que este tipo de aprendizajes, por ejemplo, considera como un elemento o un punto de partida los aprendizajes previos de los estudiantes, las necesidades, las capacidades que ellos tienen, y a partir de ahí se busca adecuar, adaptar, ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje para que pueda responder justamente a esos intereses y a esas necesidades. Si lo comparamos con las posibilidades de un entorno presencial, pues sabemos que en ocasiones hay muchas dificultades para poder hacer ese acercamiento, sobre todo cuando trabajamos con grupos de 30 o, por ejemplo, si pensamos en la educación media superior, que son grupos en ocasiones con un mayor número de estudiantes. Este ejercicio de personalización, entonces, se ve un poco influido por las condiciones del contexto en términos de la cantidad de estudiantes, ¿no? Y también por ahí están la motivación para identificar cómo estos entornos y las herramientas que estos entornos tienen pueden apoyar para trabajar esa personalización con un número de estudiantes que sea considerado como un número alto o grande en términos de la conformación de los grupos. En este caso, implica el aprendizaje personalizado un análisis de las características de los estudiantes que en ocasiones no hay el tiempo o las estrategias en lo presencial para poderlo hacer, y que justamente a partir de ese análisis del perfil de los estudiantes se puede hacer esta adaptación del aprendizaje asociado a los rasgos que tienen los individuos o por subgrupos dentro de los grupos con los que estamos trabajando. Y eso nos lleva entonces a poder pensar en entornos de aprendizaje personalizado que precisamente tienen características de flexibilidad en términos de lugar, tiempo, métodos, y también en ritmo de aprendizaje. Y esta parte del ritmo de aprendizaje me lleva a identificar que este ejercicio de personalizar el aprendizaje puede responder a algunos elementos más específicos. Es decir, la personalización del aprendizaje la podemos visualizar a partir del ritmo del aprendizaje de los estudiantes, de los intereses de los estudiantes o del contenido que se imparte en cada una de las asignaturas o módulos. Por eso, un entorno o un sistema de gestión del aprendizaje que permita hacer este ejercicio de personalización de una manera sistematizada y de cierta forma también que tenga un punto de automatización detrás de un diseño instruccional, entonces hace posible un ejercicio de personalización que lógicamente el profesor diseña y posteriormente va dando seguimiento sobre cómo avanza ese ejercicio de personalización utilizando esta herramienta tecnológica. Aquí algunos elementos justamente que están detrás también y asociados al concepto de aprendizaje, de personalización del aprendizaje, que seguramente son muy comunes ya para ustedes en el proceso formativo, se abordan en distintos momentos, que es buscar un aprendizaje significativo, y también está esta concepción acerca de la zona de desarrollo potencial que permite justamente a partir de personalizar el aprendizaje, permite hacer esta relación entre los aprendizajes previos y lo que el estudiante aprende una vez que vivió una experiencia de aprendizaje, o diría Vygotsky, algunas experiencias o entrenamientos que lo llevan del punto A al punto B. Entonces, aquí es un elemento central la identificación de los aprendizajes previos, y esto, el hecho de hacer un ejercicio de personalización del aprendizaje, nos permite visualizar como parte de la experiencia de aprendizaje itinerarios que son diversificados, es decir, abrimos el abanico de esas posibilidades de aprender, recuérdenlo, en términos del ritmo de aprendizaje o en términos también del contenido que se está revisando, y también implica un ejercicio de evaluación que tiene una perspectiva mucho más dinámica que lo que generalmente hacemos en un acercamiento presencial o en una experiencia presencial. Por lo tanto,
el sistema de gestión del aprendizaje se convierte en una herramienta de apoyo para la adaptatividad. Es decir, esta herramienta sirve para hacer ese ejercicio de adaptación en función de lo que se identifica de necesidades o del perfil de los estudiantes con los que estamos trabajando. En particularmente, con el sistema que les comento que he utilizado, se posibilita condicionar el acceso, y ese es el elemento clave de cómo llevarlo a la práctica. Se condiciona el acceso a contenidos o actividades de acuerdo a la planeación que hace el docente. Entonces, se tiene ya previamente diseñado diferentes escenarios, diferentes rutas, diferentes itinerarios que un estudiante puede seguir en función de sus necesidades o de los resultados mismos de las evaluaciones que va teniendo de forma automatizada dentro del sistema de gestión del aprendizaje. Y la herramienta específica o la funcionalidad específica de la plataforma es el uso o se hace a través de las condicionales de Moodle, que justamente permiten hacer restringir los accesos y por ahí entonces ir haciendo este diseño de itinerarios y de rutas a seguir. Este es un ejemplo en términos de la herramienta, de la funcionalidad, esta mención que hacía respecto a restringir el acceso y justamente algo que podría tener una connotación negativa, es decir, una restricción, cómo te va a ayudar a personalizar la experiencia de aprendizaje. Recuerden lo que es la herramienta, pero lo que estamos haciendo y lo que podemos siempre hacer es cómo el uso de esta herramienta se puede traducir a un proceso, a una experiencia de aprendizaje. Y cuando vemos las opciones para restringir el acceso, se puede hacer la personalización, por ejemplo, restringiendo en función del tiempo, es decir, de fechas, haciendo la restricción en términos de la calificación que van obteniendo los alumnos. Por ejemplo, si se tiene un instrumento de evaluación, pensemos en un examen para diagnosticar los aprendizajes previos. Si un estudiante obtiene de 80 hacia arriba, entonces continúa con el siguiente nivel. Pero si obtiene de 80 hacia abajo, entonces realizará a partir de ese resultado alguna actividad complementaria, adicional, o revisará un material de reforzamiento que ayude a cubrir los elementos que a partir de la evaluación se identificaron como áreas de debilidad, y entonces el sistema automáticamente le da acceso a ese grupo de estudiantes que tiene de 80% hacia abajo para que realicen ese ejercicio o esas actividades específicas, y ahí estamos planteando una personalización porque quienes acreditan el examen, entonces estamos en el supuesto de que no requieren ese material complementario y pueden seguir al siguiente nivel. Posteriormente se evalúa el aprendizaje que logró una vez de realizar las actividades complementarias. En términos de la personalización por grupos, al hacer esa restricción, pues se pueden formar subgrupos y a partir de ahí ir haciendo esos itinerarios de aprendizaje para los grupos que vamos diseñando. Por ejemplo, en la parte de metodología de la investigación, aquellos alumnos que deciden abordar un tema en términos de formación de profesores y otros alumnos que, por ejemplo, eligen un tema relacionado con el aprendizaje de los alumnos, puede, utilizando esta restricción, hacer los subgrupos y poner material específico de acuerdo a la temática que ellos están eligiendo, y entonces van orientando, se podrían orientar a los estudiantes para que vayan revisando el material específico, y estamos generando un itinerario personalizado a partir de subgrupos o perfiles de usuarios. Imaginemos ahora en la parte del perfil de los usuarios, por ejemplo, en la maestría, hay ingreso de estudiantes que tienen perfiles de diferentes profesiones, y puede ser un elemento también para personalizar, brindar experiencias de aprendizaje de acuerdo al perfil que ellos tienen. Para ir cerrando, algunos elementos importantes a partir de las experiencias que he tenido con este ejercicio de personalización. Es importante sensibilizar a los estudiantes de lo que implica una experiencia de aprendizaje personalizado, porque estamos habituados a experiencias estandarizadas, es decir, todos vemos lo mismo en el mismo tiempo. Y con un diseño personalizado, recuérdenlo, los itinerarios de aprendizaje, las rutas de aprendizaje se diversifican
para responder a las necesidades o a los intereses de los alumnos. Entonces, en algún momento surgía la inquietud de, oye, ¿por qué yo vi una lectura más que mi compañero? ¿O por qué yo tuve que ver un video diferente al que vio mi compañero? Y por eso ese ejercicio de sensibilización. También tiene que quedar clara la definición de las competencias que orientan la personalización y el vínculo entre los nuevos aprendizajes y los aprendizajes previos. Porque si no hay ese vínculo, entonces la personalización pues no rendiría los frutos que realmente debería tener si no se crea ese vínculo entre estos dos elementos y la experiencia de aprendizaje. Para justamente generar esos itinerarios de aprendizaje que realmente se necesitan y que pueden llevar al desarrollo de las competencias. Y algo central también es ir haciendo una evaluación constante de lo aprendido, por ello la perspectiva de una evaluación dinámica en un proceso de aprendizaje personalizado. Y solamente para poner en el tintero de algo que está también relacionado en otros contextos, se ha empezado a trabajar y creo que nosotros nos hemos mantenido un poco alejados de ello porque implica un acercamiento cuantitativo en ocasiones al análisis a la vista de las analíticas de aprendizaje, porque tienen que ver justamente con la información que los sistemas de gestión de aprendizaje ya tienen, que ya capturan del proceso de la experiencia que se tiene con los estudiantes en un entorno virtual, en un aula virtual, pero que no procesamos. Es decir, detrás de las analíticas de aprendizaje está Big Data, está minería de datos, pero en esencia, las analíticas de aprendizaje lo que buscan es identificar patrones en nuestros estudiantes a partir de la información que el sistema de gestión de aprendizaje ya tiene. Para dejarlo de una manera más visual, y por eso menciono que es algo que nos falta todavía por explorar, es cómo esto que tenemos, por ejemplo, en el caso de Duke, en la parte de estadísticas, cómo nos ayuda a entender más cómo el estudiante está teniendo una experiencia de aprendizaje, es decir, cuánto tiempo están dedicando a conectarse y si hay una equivalencia, una correspondencia en términos de el tiempo de conexión que tienen y la calidad, por ejemplo, de los trabajos que entregan. O también el hecho de la hora en la que realizan la conexión al entorno virtual. ¿Influye la hora, los que se conectan por la noche, los que se conectan de madrugada? ¿Cómo podemos hacer ese perfilado en términos de esas características de nuestros estudiantes? Y justamente eso implica las analíticas de aprendizaje para poder potenciar las experiencias de aprendizaje y que justo las herramientas se conviertan en eso, en una herramienta para apoyar la experiencia de aprendizaje. Por mi parte sería todo. Gracias también por la parte introductoria. Agradezco a mis compañeros, también a nuestros asociados que están por acá. Sean todos ustedes bienvenidos y a los estudiantes que están por este lado, en este caso, compartiendo con nosotros esta charla. Para cerrar, yo quiero compartirles algunas situaciones interesantes con relación a la forma en cómo hemos estado nosotros trabajando. En principio, tenemos que hacer memoria y recuperar que precisamente fue en este mes y precisamente a principios de este mes de marzo, cuando la Universidad de Colima se preparaba ya prácticamente para cerrar sus puertas, precisamente por el asunto de la pandemia, que inició, pues ustedes saben, con el asunto de los chinos y que se trasladó a todo el mundo. A partir de eso hubo cambios significativos dentro de lo que serían los procesos de enseñanza-aprendizaje que tradicionalmente los habíamos llevado por décadas y hasta incluso a través de siglos. Nunca nos había tocado en México una especie de confinamiento tan grave y tan fuerte que pues trasladara toda la escuela prácticamente a nuestra casa. Y en este caso, ¿sí me escuchan? Sí, maestro. Sí, perdón. adelante, todo bien. Es que Escuchamos sí, y vemos, perdón. gracias. Tuve una señal por aquí de que nada más estaban escuchando, perdón. Les decía que en el caso del confinamiento habría que ver que nosotros nos ubicamos en uno de los lugares
que recibió tanto impacto porque nuestros estudiantes estaban en una buena posibilidad de trasladarse a su casa y a seguir aprendiendo a través de medios electrónicos. De hecho, nosotros cuando empezamos en la Universidad de Colima a hacer estos sondeos preliminares, pues vimos que realmente no muchos estudiantes tenían dificultades de acceso, pero si consideramos el grueso de la población a nivel México, vamos a tener que prácticamente la gran mayoría de nuestros estudiantes, en cuanto disminuían su edad, también disminuían su acceso a esta parte de recursos electrónicos. Así que por eso tenemos problemas muy fuertes en primaria, en secundaria y en preparatoria. Y en este caso, los menos somos quienes estamos en licenciatura y la parte del posgrado. Considerando esta situación, también habría que revisar dentro de la licenciatura qué era lo que pasaba con las situaciones económicas. Y como era de esperarse, encontramos que generalmente los hogares donde tenían un ingreso mayor, pues prácticamente eran los que aprovechaban mejor los recursos de la internet y también estas posibilidades de educarse desde su casa. De ahí tenemos, por ejemplo, que las universidades de carácter privado, como el Tecnológico de Monterrey o la parte de la Universidad Iberoamericana, la Anáhuac, la Salle, por citar algunos ejemplos, pues prácticamente fueron transparentes lo que son su traslado de estudiantes al hogar. Pero en el caso de otras universidades, con otro tipo de estudiantes, hubo fuertes problemas para poder hacer este traslado. Y teníamos nosotros entonces dos situaciones importantes. La primera, que por estrato socioeconómico había desigualdades entre lo que son la parte de ricos y pobres. Y luego la segunda, que a menor nivel educativo había más problemas. Esto es una situación que tendríamos nosotros que considerar. Y cuando vimos ya con un enfoque más cercano a lo que sucedió aquí en la parte de Colima, este reflejo a nivel nacional también se viene dando en lo que vendrían siendo los estratos de educación superior, la media y la básica. Por eso yo les decía al principio que en la Universidad de Colima no tuvimos muchos problemas para hacer ese intercambio de irnos de la parte presencial hacia la parte de lo virtual. Y luego cuando les preguntamos a los estudiantes, porque realmente nosotros aprendimos mucho de los estudiantes en este tiempo, en 3 facultades, para hacer un sondeo tratando de generalizar esta situación. Y esas 3 facultades, entre una de ellas fue la parte de pedagogía, otra la Facultad de Ciencias de la Educación y otra más la Facultad de Trabajo Social, encontramos que generalmente las familias de los estudiantes están compuestas por 4 integrantes. Hay una gran cantidad de estudiantes que tienen mascotas, las más comunes, perros y gatos. Es más común tener un perrito en su casa y a veces hasta más. Y algunos de nuestros estudiantes, algo que nos sorprendió fue el que un 41% de estos trabaja, es decir, aprovecharon la parte de la pandemia para trabajar. Ese número de porcentaje de estudiantes subió porque nos encontramos más o menos en el 23, 24% en la parte presencial y en pandemia, curiosamente, empezaron a trabajar más. Entonces, habría que considerar que los estudiantes dividieron su tiempo entre el estudio y el trabajo. Y cuando les preguntamos a los estudiantes, nos dimos cuenta de algo que coincide con las estadísticas que yo les mostré hace rato, en el sentido de que ellos mismos consideran que su situación económica es de buena a regular, o sea que están bien, o sea, no se consideran que tienen muchas carencias en su casa. Y considerando el asunto de, ok, la casa se convirtió en la gran escuela, ¿cómo es entonces que se distribuyen las áreas en donde estudian y hacen sus tareas los estudiantes? Bueno, resultó que la recámara
generalmente es donde toman sus clases y es la parte donde estudian y hacen todas las labores de la escuela, aparte de dormir. Entonces, a veces uno puede decir, bueno, tal vez por eso los estudiantes tienen apagada la cámara cuando estamos en clase. Bueno, no se crean, no están en su cama y tranquilamente están desde ahí trabajando, pero también usan el comedor para poder hacer estas actividades. Entonces, entre la recámara y el comedor son como los lugares en donde la escuela se trasladó a la casa. Y ahí tendríamos que considerar que hubo mejoras sustantivas en algunas situaciones que consideramos muy importantes para la familia. Por ejemplo, mejoró la comunicación familiar, la parte de la convivencia también. Curiosamente, los estudiantes reportaron una disminución de conflictos entre hermanos e hijos. Pudiera ser que esta situación de la comunicación ayudaba, los tiempos de la convivencia ayudó y disminuyó y se volvió un tanto más armónico. Me parece que esta es una situación interesante de la pandemia que trajo pues a colación algunas cosas importantes, como el hecho de que teníamos a nuestros hermanos y también a nuestros papás, todavía los tenemos muchas más horas de las que presencialmente en nuestras actividades antes los teníamos. Y habría que ver que hay otras cosas que también estuvieron mejorando. Y dentro de esas situaciones de mejora, tendríamos que ver entonces cómo estaba la situación del equipo tecnológico para ver si mejoró o seguía siendo igual cuando estábamos en la parte presencial. Y bueno, tenemos entonces que resultó prácticamente igual. Los estudiantes mayormente hacían sus actividades y conexiones a videoconferencias o a plataformas educativas a través de computadora, y hubo otra parte bastante significativa de estudiantes que también lo hace a través de un smartphone. Entonces hay que considerar eso, que hay una parte muy grande de nuestro espectro. Si fueran 10 estudiantes los que tendríamos por salón, casi 4 estudiantes están conectándose a través de teléfono celular. Entonces, hay que considerar que el tamaño de la pantalla de un teléfono celular, pues es mucho menor que el de una computadora. Así que hay que plantear desde la planificación de los cursos que nuestros materiales sean aptos para que sean visibles perfectamente en una pantalla de celular, precisamente para que podamos tener ese tipo de interactividad con los estudiantes. Algo que nosotros en la parte presencial no tomábamos mucho en cuenta, pero que ahora sí la debemos de tomar en cuenta. ¿Con qué se está conectando el estudiante a la hora de dar el acceso a las clases? Los estudiantes consideraron que nosotros los profesores, cuando estamos en la parte de la videoconferencia, es suficiente el tiempo. Algo que cuando les preguntamos a los propios profesores, ellos decían que no era suficiente. Y era porque estábamos trasladando el modelo áulico a la parte de lo virtual, porque nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, en mi caso, en la materia de construcción de proyectos educativos, a veces tenía mis 3 horas juntas y estaba 3 horas de manera presencial en el salón y después regresaba otra vez y estaba 2 horas con los estudiantes, y ahora teníamos videoconferencias que duraban una hora, a lo máximo 1 hora y 10. Entonces, cuando estábamos revisando eso, vimos, ok, estamos probablemente trasladando ese modelo áulico y hay que ver esos detalles que son muy finos. Paul hace rato nos hablaba de algunas plataformas. Él habló de Moodle, mencionó la parte de telemática y se refirió también a Educ, una plataforma institucional. Pero resulta que no son las plataformas que más privilegiamos en la Universidad de Colima. Curiosamente, nosotros privilegiamos Classroom. La mayoría de los profesores y la mayoría de los estudiantes recibe lo que vendría siendo sus clases a través de la plataforma de Classroom, que es un entorno parecido,
pero no idéntico a las otras plataformas de las cuales hemos estado hablando. Entonces, habría que poner mucha atención en qué posibilidades tiene Classroom para aplicar las cosas que, por ejemplo, mencionaba la maestra Georgette, o mencionaba también Juan Carlos con relación a la parte del video educativo. Cosas interesantes. Y bueno, ¿qué pasa ya cuando estamos en el semestre? ¿Cómo se expresan los estudiantes de cómo es su proceso de carácter educativo? Encontramos que cuando empezamos a hacer redes de carácter semántico, hay palabras como útiles, buenas, planeadas, pero también hay otras que dicen que son, que está un poco complicado, que uno tiene que ser organizado, que es limitado, o que a veces las clases son completas y son suficientes. Entonces, aquí tendríamos nosotros que ver, los estudiantes están adaptando, pero lo están haciendo de una manera muy positiva, lo están viendo positivamente. Esto me recuerda que hace como 15 días yo le preguntaba al grupo de octavo A que si ellos querían regresar a la parte de lo presencial. Y me sorprendieron porque los jóvenes me decían que ya se habían adaptado y que les gustaría continuar todavía en la parte de lo no presencial, en la parte de la virtualidad, que le estaban encontrando sus bondades a lo que vendría siendo este sistema. Y bueno, ya para cerrar, me gustaría adelantar un poquito lo que son la parte de lo que yo les tengo que decir para plantearles qué va a pasar. Ahorita estamos en el semáforo de color amarillo y pues ya estamos a un paso del semáforo de color verde, que es cuando nosotros entramos otra vez a la universidad, pero ese regreso del entrar a la universidad, y quise decir de manera presencial, es a través de una forma distinta a como estábamos el año pasado. En principio, tendríamos que ver algunas situaciones que tienen que ver con la pedagogía y el soporte socioemocional para el regreso de nuestros estudiantes, porque finalmente nosotros tenemos que readaptarnos a estar en el aula. Ya, acuérdense, tenemos ya un poquito más de un año, nos hemos acostumbrado, tanto profesores como estudiantes, entonces tenemos que pasar por ese proceso de readaptación, que definitivamente va a estar con base en una planificación y a un escenario de una normalidad diferente. Nuestras aulas, que antes aceptaban en promedio en la universidad, para el nivel de licenciatura 37 estudiantes y para el nivel de educación media superior 43, van a tenerse que achicar, en el sentido de que estos 43 estudiantes se van a tener que dividir en grupos más pequeños y van a tener que entrar en días diferentes y con un sustento todavía pedagógico basado en los medios para poder seguir lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Después de eso, en la parte de la reapertura, tendríamos que considerar que hay estudiantes que por alguna razón, que son los menos, no pudieron seguir el paso de la mayoría. Entonces hay que recuperar lo que vendría siendo esa parte con un acompañamiento pedagógico de carácter personalizado para que quienes estuvieron en desventajas, generalmente ocasionadas por lo que ya les decía, el estrato socioeconómico, también el lugar geográfico donde están, o también lo que vendría siendo las condiciones de acceso a la internet que les limitaron. Habría que recuperar ahora ya de manera presencial a todos ellos. Y por último, hay que considerar un rediseño de carácter curricular. La universidad, tal y como era en enero y febrero del año de 2020, dejó de existir. Ahora tenemos que pensar en una universidad, en un nuevo diseño curricular que tendría que considerar que este asunto de la pandemia se volvió endémico, es decir, el COVID-19 va a estar con nosotros conviviendo prácticamente como virus de la gripa,
y todos nosotros vamos a que en cualquier tiempo, después de la parte de la vacuna, se nos acaba el efecto y nos podemos enfermar. Así que esto es una situación interesante que tendríamos nosotros que considerar. Así que esto es la parte del cierre que yo quería comentarles y que también me parece que tendríamos que como pedagogos ser como la parte más importante de lo que tendría que hacer como ejemplo nuestra facultad en el reingreso nuevamente a lo que sería esta nueva normalidad, que cada día está más cerca. Les digo, estamos en semáforo amarillo, así que yo creo que por los meses de octubre, noviembre, ya estaremos en semáforo verde y habría que considerar todo esto. Muchas gracias por su tiempo y también